Yo no tenía nada de ahorros, tampoco tengo pues una familia de alto caudal. Decido tomar el crédito y finalmente yo creo que si no hubiese sido por ese crédito, este viaje no hubiese sido posible. Y tal vez la historia hubiese sido diferente. Me gustaría compartirle a las personas esa historia, como, hey, no le tengan miedo a los créditos, no le tengan miedo a una institución que está ahí para ayudarle. En el 2012 me gradué de la universidad, estudié negocios internacionales y bueno, yo cuando terminé la universidad justo encontré una persona pues de la que me enamoré, que hoy en día es mi esposa. Y bueno, yo en ese tiempo, cuando empezamos el noviazgo, ella se fue para Inglaterra y yo dije como, joder madre, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco trabajo? ¿Busco algo para hacer o me voy con ella? Decidí buscar asesoría con alguien que de hecho hace lo que hoy en día yo hago, asesorar a estudiantes para irse a estudiar al exterior, y esa persona me ayudó un poco con el tema de cómo hacer para yo irme, porque para mí era un mito, o sea, irse a estudiar al exterior, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco la financiación? Todo, o sea, todo era una incógnita para mí. Yo no tenía nada de ahorros, tampoco tengo pues una familia de alto caudal, ¿cierto? Pero fue más por el tema de búsqueda de información, y gracias a la guía de esta persona que me ayudó mucho, que logré encontrar la financiación adecuada y bueno, encontré pues en Colombia hay una institución que se llama ICETEX, que es la institución que se dedica a financiar la parte académica de las personas en Colombia. Decidí aplicar a este programa y en cuestión de, recuerdo, en 15 días yo ya tenía la aceptación del crédito y pues ya empecé todo el proceso de desembolso del crédito, y finalmente pues pude llegar a Inglaterra en cuestión de 3 meses después de haber tomado la decisión hasta finalmente haber pisado suelo inglés. Hay que también mencionar que pues cómo hice yo para irme, qué hice para poder llegar al país, y es que a través de esa guía, esa persona que me ayudó muchísimo, porque pues las incógnitas eran infinitas, me ayudó a resolver punto a punto todo el proceso. De hecho me lo puso en un paso a paso, que para mí pues todo estaba como si fueran las estrellas en el cielo, cada estrella era una incógnita y todo estaba súper desordenado en el panorama, y ella me ayudó como a poner todo en una escalita, como en paso 1, paso 2, paso 3. De esa organización fue que salieron los tiempos, la planeación muy bien detallada, y yo creo que ese fue el éxito en tan poquito tiempo de haber logrado como el éxito en ese proceso. Finalmente logro completar el proceso porque apliqué a un programa de inglés general durante 11 meses en Inglaterra, y bueno, el ICETEX financió ese programa. Primer choque cultural que tuve, que todos lo tenemos en algún momento cuando viajamos al exterior, el hecho de que todo el mundo hablaba en un idioma diferente. Entonces para mí era muy emocionante, obviamente porque era mi primera vez, pero era también muy extraño porque luego de un vuelo de 11 horas, después de un montón de preguntas que venía haciéndome en el avión, si será lo correcto esto que estoy haciendo, si será realidad lo que estoy haciendo. También pensaba, por ejemplo, en lo grande que era el mundo, en lo grande o pequeño que es el mundo. Realmente tuve la oportunidad de sentir físicamente, sabiendo que iba a una velocidad promedio de 900 kilómetros por hora y cuántas horas venía viajando. O sea, eso es mucha velocidad, y pasaban las horas y yo miraba hacia abajo y todavía veía que estamos como en el mismo puntico, miraba en el mapa y veía que no nos movíamos. Entonces eso también de cierta manera te ayuda a entender qué tan grande es el mundo. Entonces no solamente viajar al exterior es como, chévere, viajaste al exterior, conociste otro idioma, otra cultura, te diste cuenta en dónde vives, qué tan grande o pequeño es el sitio donde realmente tienes la posibilidad única en el universo de vivir. Para mí es alucinante. Choque cultural. Cuando yo llego a Inglaterra, el choque cultural más grande que tuve, adicionalmente pues de saber que todo el mundo estaba hablando en otros idiomas y estar envuelto como en esa burbuja que no es lo mío, esto no es lo normal para mí. Entonces empiezo a sentirme muy diferente. Yo creo que me sentía un poquito incómodo, me sentía como que wow, emocionante, pero esto está como, ¿sí será que lo voy a lograr? ¿Sí será que me va a ir bien? Cogí mis maletas en el aeropuerto, salí en búsqueda de la persona que me motivó a viajar. Nos encontramos. El siguiente choque para mí fue entender cómo los carros iban en la dirección contraria, manejar por la izquierda, y cómo es eso, y por qué los cambios al otro lado, y entonces el porqué de las cosas, cuándo empezó este país o por qué este país hace que los carros vayan en sentido contrario. Créame que cuando uno está en el momento, todos esos pequeños detalles te llenan la cabeza de pensamientos, y todo eso te hace sentir como si estuvieras en un sueño, embombado, como tanta información inyectándote por todos lados. Entonces es parte del proceso. O sea, esa incomodidad, digamos, rica de tener, hay que sentirla, hay que aprenderla a manejar. Yo creo que eso es parte de la primera etapa del proceso, donde uno se acomoda al viaje, donde uno se acomoda al país, donde uno empieza a asumir y a abrazar el sitio donde está. Yo creo que sí, uno logra adaptarse después de un
tiempo de adaptarse de cierta manera a cosas básicas, como por ejemplo dónde compro mis cosas, dónde compro mi comida, a qué sitios voy normalmente a tener como mi zona de dispersión, el colegio obviamente, cómo llego al colegio más fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo el primer día de colegio fui en bus, me demoré 2 horas y media, llegué deprimido, o sea, no quería saber más nada del colegio, ni siquiera lo había empezado, pero luego busqué otras maneras de transporte. Entonces estaba el tren, listo, en el tren me demoré 1 hora y cuarto, sigue siendo mucho, o sea, sigue siendo bastante tiempo de viaje. Entonces exploré otras maneras y finalmente me encontré con la bicicleta, y ahí fue donde yo encontré otro amor de mi vida, que es pues ese pedazo de hierro que te lleva a donde quieras. Entonces la bicicleta y yo nos volvimos muy amigos en Londres. Dejé el bus, dejé el tren y solo me movía en bicicleta, lloviera, hiciera sol. La bicicleta me hizo sentir muy cómodo, me hizo sentir muy tranquilo, exacto, de no estar en un tren donde un amigo lo describía que era como un agujero negro, te succionaba en un sitio y te escupía en el otro sitio diferente en la ciudad. Entonces te perdías de ese viaje, te perdías de ese paisaje. La bicicleta te lo regala y es gratis, solamente hace falta tener un poquitico de esfuerzo. Entonces yo creo que la bicicleta fue algo genial que me pasó a mí en Londres. Al principio, cuando quería tomar el crédito, había muchas preguntas. Bueno, ¿y qué pasa si no me va bien y si me tengo que devolver? Las cosas cambian y quedo con esa deuda gigante y luego ¿cómo la voy a pagar? Pero siempre trataba de buscarle respuestas a esas preguntas o a esas dudas. Normalmente las respuestas eran tranquilos, simplemente si se va a devolver, pues se trae cualquier cosa, la experiencia, algo de inglés, al menos la conciencia de qué tan grande fue el mundo. Y eso de alguna cosa me va a servir en el futuro, en la parte personal obviamente, pero mucho mejor aún yo creo que en la parte profesional. Entonces ya tendría yo una ventaja competitiva en cuando tuviese entrevistas de trabajo y tenía la mayor certeza en esas entrevistas. Yo iba a hacer como un desempeño muy notable y yo creía que en términos laborales no me sentía inseguro. En términos laborales yo creía rotundamente de que lo iba a hacer muy bien. Entonces tener un crédito por haber hecho algo que en realidad quería realizar, para mí yo creo que no era algo que pesara, que me fuera como un peso gigante. Yo creía rotundamente pues que iba a poder cumplir con esa responsabilidad sin problemas. Entonces decido tomar el crédito y pues finalmente yo creo que si no hubiese sido por ese crédito con el ICETEX, yo creo que este viaje no hubiese sido posible realmente, y tal vez pues la historia hubiese sido diferente. Entonces yo creo que uno es el resultado de un montón de decisiones que uno toma en el pasado, y pues ese futuro que hoy estoy viviendo es esa recolección de ese montón de decisiones que tomé. Entonces que de alguna manera me gustaría compartirle a las personas esa historia, como hey, no le tengan miedo a los créditos, no le tengan miedo a una institución que está ahí para ayudarle. Obviamente hay intereses de por medio, obviamente hay un costo de la oportunidad, pero es una oportunidad que no tendríamos si no pagáramos ese costo. Al fin y al cabo en la vida todo cuesta, ¿no? De alguna manera un esfuerzo, dinero, o siempre hay algo en retribución por algo, ¿cierto? Entonces yo le diría a las personas que no tengan miedo a este tipo de oportunidades. Lo que sí hay que tener en cuenta es tener muy clara la información, tener controlada todas las variables que puedan existir en este proceso, y pues bueno, yo creo que para eso estamos nosotros, para dar esa asesoría, ese acompañamiento a las personas que tal vez no tengan la respuesta a todas esas dudas que tengan en el momento. Y nada, creo que eso es lo que hacemos nosotros. Estando en Inglaterra, pues logré hacer pues mi estudio de inglés, perfeccioné el inglés, terminé ese visado, regresé a Colombia y apliqué por un siguiente visado que me permitió hacer una maestría en Inglaterra. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en negocios internacionales. Mi trabajo hoy en día se dedica a ayudar a personas a cumplir sueños. Mi trabajo ahorita es encontrar personas que, al igual que yo, tuvieron esa idea, esa chispa, ese deseo de conocer el exterior, de conocer el mundo, qué tan grande o pequeño es, de sentirlo, ubicar a esas personas y de cierta manera darles como una especie de guía, una especie de acompañamiento venga, yo le muestro cómo puede hacerlo de manera correcta y pues asegurar el éxito a largo plazo dentro de ese proyecto que usted se está imaginando. Entonces me gustaría invitar a las personas que tal vez se identifiquen en parte con mi historia, o posiblemente que tengan en mente viajar al exterior, bien sea a
hacer una maestría, a perfeccionar su lenguaje, a perfeccionar el idioma inglés, cualquier otro tipo de proyecto que tengan en el exterior. Me gustaría mucho compartirles de mi experiencia cómo pueden hacer sus procesos mucho más rápido, mucho más fácil, cómo poder hacer sus procesos de manera más adecuada. Entonces me gustaría invitar a esas personas que quieran realizar todo este proceso y bueno, yo creo que acá en la descripción les podemos dejar nuestros datos de contacto para que puedan ponerse en contacto con nosotros.